Bueno, buenas tardes, buenos días a Enrique, nuestro inasequible desaliento colega mexicano. Hoy retomamos el debate sobre los Gunrise. En esta transparencia os he puesto una dirección de correo electrónico en la que se puede descargar la versión en Word, dado que la que estamos utilizando, la del siglo XXI, es conveniente seguirla para hacer un seguimiento del seminario, pero si alguien quiere tener una versión bien editada y mucho más factible o más útil para leer por su cuenta o incluso para copiar y pegar citas y demás, este trabajo que ha hecho Miguel García Macho, pues Miguel García es, ¿no? González, bueno, Miguel Macho, pues es realmente muy meritorio y cuantas más descargas tenga, más contento estará él del tiempo no pagado que le ha costado transcribir a Word estos mamotretos que estamos estudiando. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Sí. Vamos a retomar algunas cuestiones generales para situar dónde estamos. Sabemos que estamos en el inicio del segundo volumen, pero el segundo volumen es parte de los manuscritos del capítulo sobre el capital. Como sabemos, lo que tiene dos capítulos, uno breve sobre el dinero y uno muy amplio, que ocupa casi todo el volumen 1 y todo el volumen 2, el capítulo sobre el capital. Pero esta clasificación, en un manuscrito que además tiene distintos niveles de desarrollo en la exposición que hace Marx en unas y otras partes, con muy pocos títulos y entradillas del propio Marx, pues resulta difícil de seguir. Recordemos que hemos hecho un reparto, digamos, del texto siguiendo la clasificación que hace Hiroshi Oshida en su libro Los Gunrise y la lógica de Hegel, en el que él muestra cómo en la redacción de este manuscrito Marx está muy pegado a la lógica de Hegel. De hecho, la parte que aparece en el primer volumen corresponde a la visión de la generalidad del capital. Pero en la teoría del silogismo de Hegel, la realidad no se puede captar solamente a partir de su generalidad, sino que también hay que entender la dimensión particular y la dimensión individual, que normalmente se confunde porque esta dimensión individual es realmente la más visible. Bueno, pues esto, la particularidad del capital y la individualidad del capital, es lo que vamos a ver en este curso. Hemos visto la generalidad y ahora la particularidad y la individualidad. Otra cuestión es que la generalidad del capital, Marx la presenta sobre todo desde la producción. Y la particularidad del capital, que Marx identifica como más relevante, es que el capital circula. Circula continuamente. Pero la circulación del capital, todos los problemas con las ediciones, no empieza en la página 3, en la primera página del volumen 2. Si nos atenemos a la edición de las Marx Engels Werke, de la edición alemana, la circulación del capital empieza en las 3 últimas páginas del volumen 1, en una entradilla que la edición en español no tiene. Yo he retomado esas 3 páginas para hacer la presentación del día de hoy, con lo cual hoy no empezamos con la página 3, sino con la página 477, que ya vimos al final del seminario anterior. Bien, esta es, en función de la estructura de las entradillas que tiene el manuscrito, lo que ya hemos visto en el volumen 1. Dinero como capital, la plusvalía absoluta y relativa, el beneficio, las formas que preceden a la producción capitalista y el
en la página 477 empieza la circulación de capitales. La circulación de capitales, hasta todo lo que es en realidad toda la sección segunda, más las dos últimas páginas de la sección anterior, corresponde a la particularidad del capital. Y la sección tercera, el capital que rinde fruto, interés, beneficios, etcétera, pues corresponde a la individualidad del capital, que haciendo un símil no muy estricto, podemos decir que es la apariencia. La apariencia, la forma en que aparece el fenómeno, la forma fenoménica del capital. Es interesante que aquí incluye Marx la reflexión sobre la alienación. Bueno, para ver un poco más qué importancia tiene esta forma de estructurar la lectura del capital, en la generalidad, la particularidad y la individualidad, vamos a retomar algunas de las cosas que dice Hiroshi Oshida en las páginas 104 y 106 de su libro. Dice así: Marx ha esbozado la génesis del capital en términos generales desde la transición del valor al dinero y de ahí al capital. Valor, dinero, capital. Trazando así el proceso en el que el capital se convierte en la noción, en el concepto, en el Begriff hegeliano. El capital es el concepto fundamental para entender la lógica del capital. Bueno, la lógica de funcionamiento de la sociedad capitalista. Su relato se centra en el intercambio entre el capital y el trabajo, la producción de plusvalía y la acumulación de capital. Pero la forma representativa del capital moderno es el capital industrial, que surge de otras mediaciones en los procesos de producción y circulación, es decir, la circulación del capital. Su siguiente tarea es rastrear la forma en que el capital desarrolla la industria mecanizada, dar un informe de las formas que adopta y analizar sus movimientos en los procesos de producción y circulación. Son los famosos pasajes que vamos a leer en este curso sobre la tecnología en Marx. Cuando se habla de la tecnología en Marx siempre se hace referencia a unas páginas que aparecen más adelante en el volumen 2 de los Grundrisse. Marx desarrolla estas cuestiones en la segunda parte del capítulo sobre el capital de los Grundrisse, lo que nos toca ahora. Esta parte del capítulo del capital puede dividirse en tres secciones que tratan del capital circulante y del capital fijo, como sigue. Primero, determinaciones generales del capital circulante. Páginas 3 a 128 de la edición del siglo XXI. Hiroshi Oshida utiliza la edición de Penguin en inglés, por las páginas de la edición en Penguin y de la edición de la Mega. Con lo cual, pues hay que traducir las páginas. Pero bueno, he hecho ese esfuerzo de la 3 a la 128. Las determinaciones particulares del capital circulante y fijo, 129 a 247, y las determinaciones individuales del capital circulante y fijo. Es decir, que esta lógica de lo general, lo particular y lo individual está en todo el capítulo del capital y a su vez se vuelve a reproducir, porque es la lógica, es la estructuración del pensamiento lógico hegeliano en el propio capítulo sobre la circulación, que desarrolla la particularidad. Estas tres secciones corresponden al contenido económico de los tres libros del segundo volumen del Capital de la siguiente manera: circuito del capital, rotación del capital y reproducción del capital. Y como vemos, yo creo que la aproximación que hace Oshida pues es realmente profunda, ¿no? Interesante. Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que la reproducción del capital, tal y como Marx la traza en los Grundrisse, se basa en un solo capital, mientras que en las teorías de la plusvalía, escrita unos años después, en el 61-63, un capital se trasciende y se convierte en todo el capital social o muchos capitales. Las tres determinaciones consideradas aquí son expresiones en términos de capital circulante y fijo que reflejan la estructura triádica, generalidad, particularidad e individualidad, que Marx toma de Hegel. En la generalidad del capital,
el circuito del capital dinero va de mercancía de M a M, bueno, aquí tiene que haberlo puesto en castellano porque es de money a money, habría que poner de D a D. Produce la determinación general del capital. Y Marx escribe que el capital circulante es la primera forma de capital. Páginas 191, 192. Un poco más tarde se caracteriza el capital como generalidad en constante metamorfosis o como identidad que se media con sustancias naturales particulares. Páginas 201 y otras. En la particularidad del capital, lo que ahora nos concierne, Marx define el capital como capital circulante, en la medida en que se mueve incesantemente y aumenta de valor. Sin embargo, no circula sin forma, sino que adopta formas particulares, como las condiciones de producción, mercancías y dinero. Sin embargo, el valor del capital es fijo, mientras tenga una forma determinada. En este sentido, todo capital es un capital fijo, o la negación del capital circulante. Al utilizar los términos circulante y fijo de esta manera tan extraña, de esta forma inusual, Marx mediatiza la determinación del capital como generalidad. Lo hace para trazar el capital en su circuito como capital dinero, utilizando los términos de capital fijo y circulante en su sentido esencial. Pero pretende redefinir el capital y sus dos aspectos como capital productivo. En la determinación del capital como individualidad, que es lo que veremos en la segunda parte del volumen, Marx sigue el proceso de reproducción a través de la circulación. En este proceso, el valor del capital se particulariza como capital circulante y capital fijo. Estos dos tipos de capital se transforman mutuamente en la reproducción y sustitución del valor y en su valorización o aumento. Se convierten en una totalidad o en una entidad individual mientras siguen manteniendo sus diferencias. En esta particularización mediante transformación mutua, digamos el momento dialéctico, el capital circulante y el fijo se convierten en uno. El uno se convierte en dos y luego los dos se unen de nuevo en un uno con múltiples determinaciones. Al considerar la individualidad del capital, Marx critica las teorías de Smith sobre el beneficio y el interés, que se encuentran en el capítulo 4 del libro 2 de la riqueza de las naciones, donde Smith considera el beneficio en relación con la reproducción. Para Marx, el capital se particulariza en múltiples formas, uniéndose en una o en un individuo, cuando individuo resulta de la plusvalía, es decir, la ganancia. Cada aspecto del capital aparece como igualmente productivo, por lo que la teoría de la ganancia de los von Mises se basa en una visión de la reproducción del capital a través de su circulación. El análisis de Marx está relacionado con la lógica de Hegel, porque éste escribe que el juicio se demuestra en particularizar, y el juicio es una exteriorización de un momento negativo inmanente en la noción, en el begriff, en el concepto. En último término, el particularizar se convierte en uno o en un individuo, a través de una transformación mutua de momentos opuestos. El círculo de su particularización autoexcluyente, en el juicio, equivale a la totalidad de sus particularizaciones, en el silogismo. La demostración de Marx de la reproducción del capital a través de la circulación se basa en la lógica interna del juicio y el silogismo de Hegel. Vemos que bueno, es un poco duro de leer estos párrafos de Hiroshi Yoshida, sobre todo para los que no tenemos una formación filosófica muy consistente en materia de filosofía hegeliana, pero nos dice que todo el proceso de reflexión que lleva a cabo Marx aquí se basa en una fórmula que es muy conocida y fácilmente entendible, que es la fórmula del dinero, mercancía, dinero. Solo que cuando analiza la generalidad del capital, comienza con el dinero y termina con el dinero, que es como se suele expresar la fórmula. La sociedad capitalista
comienza la producción comprando en el mercado capital y trabajo que están presupuestos, que tienen que estar ya en el mercado para que pueda iniciarse la producción, y termina con dinero incrementado. Cuando analiza la particularidad del capital, no va del dinero al dinero, sino que va conocemos la fórmula ampliada, que es dinero, mercancía, producción de la nueva mercancía, P, nueva mercancía y dinero. Dinero, mercancía, P, producción, dinero, mercancía. Bueno, pues Marx va de producción a producción. ¿Por qué? Porque en la generalidad ya hemos visto que para que el dinero pueda comprar trabajo y capital, el trabajo y el capital tienen que estar en el mercado. Son presupuesto y consecuencia. Por lo tanto, en la particularidad hay que empezar por el proceso de producción del propio capital. Y en la individualización, la forma en que aparece el capital, en la forma más fenoménica, ¿cómo aparece el capital? Como capital fijo y capital circulante. Máquinas y medios de producción, como en su forma de dinero, en su forma de mercancías, o en la propia utilización en el proceso de producción como medios de producción que se agotan en un ciclo de producción, es decir, es capital circulante y no capital fijo. Pues lo que aquí está expresado de una forma profundamente filosófica es, si queremos llamarlo así, el método de razonamiento de Marx, que luego va a trasladar en el primer volumen del Capital de una forma completamente distinta. Porque lo que nos dice, lo que nos da es la forma en que Marx ha ido pensando, pensando la realidad del capital. Y el tomo primero es la forma en que expone. Y en los manuscritos el tomo segundo y el tomo tercero también, que no llega a completar, pero también está expuesta lo que aquí ha venido reflexionando desde la teoría hegeliana, la lógica de Hegel, del pensamiento, del conocimiento de la realidad. Bueno, vamos con el texto concreto y empezamos, como digo, en la página 477. Retomando el punto en el que, según la edición alemana, es justamente en ese párrafo final de la página 477 donde las obras de Marx y Engels en alemán ponen la entradilla, el título de el circuito o la circulación del capital, Kreislauf des Kapitals. Hemos visto, dice Marx aquí, cómo la verdadera naturaleza del capital solo se hace presente al final del segundo ciclo. Solamente al final del segundo ciclo es cuando vemos que el capital antecede, el producto del propio capital se presenta como premisa, la consecuencia se presenta como premisa, que permite la reproducción. Lo que ahora tenemos que considerar es el ciclo mismo o la rotación del capital. Originariamente la producción parecía estar más allá de la circulación y la circulación más allá de la producción, es decir, como si fueran cosas separadas. El ciclo del capital, la circulación puesta como circulación del capital, no circulación de mercancías individuales, sino como circulación del capital, particularidad del propio capital, abarca ambos momentos. En él, la producción aparece como punto final e inicial de la circulación y viceversa. La autonomía de la circulación se ha rebajado a una mera apariencia, al igual que el estar más allá de la producción. Es decir, en este párrafo ya Marx anuncia que ha venido en el primer volumen analizando identificando qué es realmente el capital, empezando por la dinero, mercancía, dinero, es decir, dinero, mercancía, producción, mercancía, dinero. En el segundo ciclo, este dinero ya sabemos de dónde viene, por qué encuentra en el mercado
el capital y el trabajo que se va a utilizar como mercancía para producir. Tercer ciclo, producir nueva mercancía que se va a transformar en nueva cantidad de dinero que ya de forma natural aparece antes como condición previa y como resultado del proceso de producción. Pero ahora, al analizar el segundo volumen o siguiente parte del manuscrito, esta parte, el capital desde su particularidad, ya anuncia que va a iniciar, como decía Ushida, con la producción para terminar con la producción. Ver cómo la circulación del capital es un proceso de producción del capital continuo, permanente, identificable en su forma particular. Bueno, esto como ya supuestamente ya lo hemos estudiado, aquí aparece las primeras veces que aparece la cuestión de la enajenación del trabajo en Frendum, pero me llama la atención de la parte final de este primer volumen, inicio de la sección de la circulación del capital, en los siguientes apartados. En las diversas formas en que el trabajo se comporta, con sus condiciones de producción como de propiedad, estas son también producto de un trabajo histórico universal, el trabajo de la entidad comunitaria. Esta expresión, que aparece al final de la página 478, es importante porque la va a retomar en las páginas 3 a 24, que son las que nos hemos leído para la presente sesión. Es decir, ese proceso de circulación del capital, que a partir de la segunda rotación ya aparece como premisa y no solo como conclusión, entre las condiciones que incluye es un proceso creciente de socialización de la realidad económica, de la realidad social. El trabajo de la entidad comunitaria, de su desarrollo histórico, que no parte del trabajo del individuo ni del intercambio de su trabajo. Por ello, el mero trabajo no es tampoco presupuesto de la valorización. Y termina a principios de la página 479. El intercambio de trabajo por trabajo, aparentemente la condición de la propiedad del trabajador, descansa sobre la carencia de propiedad por parte del trabajador en cuanto a base del trabajo. Esto es algo que ya hemos visto también en otras páginas del primer volumen, donde dice que convertir a los trabajadores en mercancía, es decir, en premisa para el proceso de producción y de circulación del capital y en producto de la propia producción del capital, como una de las formas que adopta el capital, mercancía-trabajo, se basa en la expropiación. Se basa en la expropiación de toda propiedad por parte del trabajador. Esto lo va a retomar también en el volumen 2. Es decir, que para que la fuerza de trabajo se convierta en fuerza de trabajo asalariada, es preciso que la fuerza de trabajo renuncie, obviamente no voluntariamente, sino mediante presión, como dice Polanyi en La Gran Transformación, mediante violencia, a la propiedad que le es inherente a su condición de trabajador en el antiguo régimen. En el antiguo régimen, el campesino era propietario de su arado. El zapatero era propietario de sus herramientas. Esa propiedad desaparece. Se convierten en trabajadores asalariados. Primero, aquellos que carecen de toda propiedad, los pobres, que estaban sostenidos por la comunidad rural, y con las leyes de pobres se prohíbe, y las leyes de vagos y maleantes, se prohíbe su permanencia en el campo y vivir de la sopa boba. Se prohíbe la sopa boba y se les obliga a ir a las ciudades. Pero después, mediante la desposesión de los campesinos, de las tierras comunales, o la desposesión de los gremios y su conversión, la liberalización en trabajador, en pura fuerza de trabajo, y capaz de acceder a la propiedad de las nuevas máquinas, que además esto se produce en un proceso de
revolución tecnológica. Es la carencia de propiedad lo que determina la base del trabajo asalariado, del trabajo como premisa, como el trabajo mercancía como premisa del proceso de producción y circulación del capital. La forma más extrema de la enajenación, último párrafo de la página 479, en la cual el trabajo, la actividad productiva aparece respecto a sus propias condiciones y su propio producto en la relación del capital con el trabajo asalariado, es un punto de pasaje necesario y por ello contiene en sí, aun cuando en forma invertida, apoyada sobre la cabeza, la disolución de todos los presupuestos limitados de la producción y más bien produce y crea los presupuestos no condicionados de la producción y por ello las condiciones materiales plenas para el desarrollo universal total de las fuerzas productivas de los individuos. Este párrafo me parece fundamental. Se conecta con la idea comunitaria y con la idea de que todas las formas anteriores en las que el trabajo y el ejercicio del trabajo se asociaba a la propiedad de una forma o de otra, aunque hubiera que dedicar trabajo 2 jornadas a la semana para trabajar las tierras del Señor sin recibir ninguna compensación a cambio, aunque hubiera que entregar trabajo gratis, lo cierto es que todas las formas históricas precapitalistas de producción llevan asociada la propiedad, pero la propiedad individual, la propiedad del campesino concreto, la propiedad del tejedor concreto, del zapatero concreto. La desposesión generalizada y la conversión en fuerza de trabajo, asalariado, dice Marx, es un punto de pasaje necesario. Es decir, el capitalismo es una condición ¿de qué? De la superación de la posibilidad de conquistar la sociedad libre. ¿Libre de qué? Libre de determinaciones. De los individuos autodeterminados colectivamente y por tanto también individualmente. El paso de la propiedad objetiva del trabajo, la propiedad en manos del trabajador concreto, su azada, su martillo, su escoplo, su hacha, y la transformación del trabajador en propiedad subjetiva. El trabajador solo es propietario de su capacidad de trabajar. Es decir, la transformación de toda propiedad objetivamente en propiedad del capital es un pasaje necesario, diríamos, para la superación de la propiedad. O para llegar a la propiedad de toda la sociedad. El concepto de propiedad pierde sus determinaciones individuales y particulares. Que es un pasaje que tiene un contenido, en mi opinión, bastante profundo. Bueno, entramos ya en el tomo 2. ¿Y qué es lo que nos dice aquí Marx? Bueno, pues dice varias cosas importantes. La circulación del capital pone el precio, no solo formalmente, sino de manera real en cuanto pone el valor. Interesante para los economistas esta cuestión, no tan interesante en términos generales. Las mercancías, los productos del trabajo, salen del proceso de producción con un precio, pero salen con un precio porque están destinadas a la circulación, y es en el proceso de circulación donde se expresa su precio. Su precio de producción, en Marx, equivalente al precio natural de los clásicos, que se enfrenta a un precio de mercado final, que podrá ser igual, mayor o menor, pero siempre fluctuará en torno al precio de producción. Es interesante esto de que el valor no lo pone en el momento P, el valor no se pone en el momento P.
sino que el valor se pone en el momento M, en el momento de la circulación del capital. Cuando el capital, en forma de mercancías, circula. Esto también es problemático para muchas lecturas habituales de lo que es la teoría del valor-trabajo en Marx. Tiempo de trabajo. Entonces, en la producción está el valor. No. El valor está en la mercancía. El valor es el timorista, es decir, el valor de cambio, no el valor de uso. El capital se modifica cualitativamente en la circulación. Se modifica en su calidad, su forma, decía Oshida. Y la totalidad de los momentos de su circulación son momentos de su producción. Tanto de su reproducción como de su producción inicial. Lo que para un capitalista es materia prima, es decir, condición de poder llevar a cabo la producción, premisa de la producción, es el producto de otro, es la consecuencia de la producción del capital. Lo que para uno es producto, para el otro es materia prima. El instrumento de uno es el producto de otro. Y puede incluso servir como materia prima para la producción de otro instrumento. La máquina que utiliza un capitalista es el producto de otro capitalista. Aquello, pues, que en el capital individual aparecía como supuesto y que denominamos valor constante, no es otra cosa que la presuposición del capital por el capital. Aquí está hablando de la C famosa, el capital constante. De manera que los capitales en las diversas ramas de la industria se ponen alternativamente como supuesto y condición. Cada capital, considerado en sí mismo, se resuelve en trabajo muerto, que como valor se ha vuelto autónomo frente al trabajo vivo. En última instancia, ningún capital contiene otra cosa que trabajo, si hacemos salvedad de la materia natural carente de valor. Otro párrafo importante, como otros muchos, para precisar bien qué es lo que entiende más por valor. Valor y valor de cambio. Seguimos. Si consideramos ahora, ya vemos que comienza a reflexionar del momento de la producción al momento de la producción. Si consideramos ahora la circulación o giro del capital como un todo, dentro de la misma aparecen como las dos grandes diferenciaciones. Es decir, si vamos de la producción a la producción, de la producción tenemos el capital como consecuencia, la mercancía que sale de la producción, que a su vez se transforma en dinero. Y tenemos también, hasta la nueva P, el capital como premisa, como condición previa. Es decir, de la producción sale la mercancía, sale el capital como producto, y ese producto vuelve a entrar en la producción como premisa. Este no he dicho que hable, ¿por qué le pone a hablar esto? Bien. La mayor o menor permanencia del capital dentro de la esfera del proceso productivo depende de las condiciones tecnológicas de aquel, y el quedarse dentro de esta fase, por distinta que tenga que ser la duración según el tipo de la producción, su objeto, etcétera, coincide directamente con el desarrollo de las fuerzas productivas. Es importante el momento de la producción, pero ahí depende de distintas expresiones en las que se manifiesta el capital, depende de las condiciones tecnológicas, que ese momento del proceso de circulación total del capital dure más o menos. La velocidad con que puede renovarse el proceso de producción está determinada asimismo por el desarrollo de las fuerzas productivas en todas las demás ramas de la industria. Es decir, el capital como un todo. El capital es el proceso de producción, el modo de producción capitalista es un modo
en el que el grado de interacción, por tanto de socialización del proceso de producción, es incomparablemente mayor que en cualquier modo de producción anterior, mucho más individualizables. Es decir, más allá de la ideología del capital individual tan querida por toda la ideología emprendedorial, etcétera, de los business school y todo esto, de los emprendedores y los que se hacen a sí mismos, y los capitanes de la industria norteamericana, lo cierto es que solamente con un profundo grado de socialización es posible que el capital exista. Con un grado de socialización incomparablemente mayor que el que podía haber en cualquier otra época histórica. Seguimos. El segundo momento es el lapso que transcurre desde el capital ya transformado en producto hasta su transformación en dinero. Mercancía, dinero. De la velocidad con que se recorre este lapso o de su duración depende evidentemente la cantidad de veces que en un tiempo dado el capital puede recomenzar el proceso de producción, la autovalorización. Y aquí viene una reflexión que creo que es importante en toda esta parte estas primeras 20 páginas de los 24 o 21 del tomo 2. La cuestión que aquí nos interesa es, ¿no interviene en la determinación del valor un momento que es independiente del trabajo? Que no deriva directamente de él, sino que dimana de la circulación misma. Marx hace una pregunta que para muchos marxistas es pecado mortal, que es decir, que él mismo se interroga. ¿Es posible que se cree valor independientemente del trabajo, tal como se expresa en el momento P, en el momento de la producción? ¿Puede surgir valor de la circulación misma? Son las interrogantes, por ejemplo, que hoy se están haciendo gente como Costas Lapavistas o el propio Anwar Sheikh. Están intentando reinterpretar el capitalismo actual y no están haciendo una interpretación, bueno, sí es heterodoxa, que no forma parte de la ortodoxia marxista, pero no es extraña al propio Marx. El mismo que vemos, como en el año 57, se está planteando los mismos interrogantes. La cuestión es cómo la responde. Que obviamente no tiene nada que ver con la respuesta que da la Pavistas o con el tema de la financiarización o el propio Anwar Sheikh. Bien, para avanzar en esta cuestión, tenemos en las páginas 8 y 9 la siguiente reflexión. Si consideramos en su totalidad la circulación del capital, se nos presentan 4 momentos. O si consideramos los 2 grandes momentos del proceso de producción y del proceso de circulación como 2 momentos, cada uno de los mismos se extiende a su vez en 2. Podemos partir hora de la circulación, hora de la producción. Podemos partir del dinero en la circulación, de la mercancía en la circulación o de la P, de la producción. Según se ha dicho, la circulación misma es un momento de la producción, ya que no es sino gracias a esta que el capital se vuelve capital. El capital tiene que estar circulando para que se pueda producir capital, para que el resultado de la producción se materialice y a su vez para que se vuelva a reproducir, no solo para producir, sino para reproducirlo. Bueno, la producción, a su vez, no es más que un momento de la circulación, en la medida en que esta misma se considera como conjunto del proceso de producción. De nuevo, frase importante, interesante para las versiones más vulgares del planteamiento económico de Marx. La circulación. Marx se fija en la producción y no en el intercambio, en la circulación. Oiga, esa no es la interpretación de Marx. Esa dicotomía no forma parte de la interpretación de Marx de cómo se realiza el proceso de producción. El proceso de producción incluye como un momento esencial el momento de la circulación. Y el momento de la circulación incluye como un momento esencial el momento de la producción. El capital hay que producido para que circule. Y tiene que estar circulando para poder producirlo. Tanto esa separación entre producción y circulación es bastante poco marxista. Los momentos son
el proceso real de producción y su duración. Aquí lo he puesto como el momento 1, P. 2, la transformación del producto en dinero. Mercancía, que es el producto, la M se transforma en D'. Durante esta operación, ¿qué ocurre? La transformación del dinero en las proporciones adecuadas en materia prima, medios de trabajo y trabajo, en suma, en los elementos del capital como productivos. El dinero se vuelve segundo ciclo, como decía anteriormente, en el segundo ciclo se manifiesta como premisa. El dinero incrementa, el capital incrementado en forma de dinero permite comprar capital constante, maquinaria y materias primas. Y cuarto, el intercambio de una parte del capital por capacidad viva de trabajo puede considerarse como un momento particular y debe considerársele así, puesto que el mercado laboral se rige por otras leyes que las del mercado de productos, etc. Cuarto momento, que se suele poner en la fórmula simplificada como si fuera el mismo que el tercero, el intercambio del capital en forma de dinero, bajo su forma de dinero, por trabajo vivo. El capital variable, el salario, etc. Aquí la población es lo esencial. No la absoluta, sino la relativa. Tal como se ha dicho, no tomamos en consideración aquí el momento 1, puesto que coincide en general con las condiciones de valorización. El momento 3 solo puede tenerse en cuenta cuando el análisis se centra en el capital en general. No en el capital en general, sino en muchos capitales. Estará en la parte del capital individual. El momento 4 corresponde a la inscripción sobre el salario, etc. Aquí hemos de ocuparnos únicamente del momento 2. Es decir, que la reflexión que va a hacer en las próximas aproximadamente 100 páginas están referidas a la circulación del capital como mercancía y su transformación en dinero. Bien, la pregunta que se había hecho antes, la cuestión que nos interesa aquí, no interviene en la determinación del valor un momento que es independiente del trabajo que no deriva directamente de él, sino que dimana de la circulación misma. La vuelve a plantear 2 páginas más adelante. ¿Puede extraerse una plusvalía sobre los costos de transporte y la circulación? ¿Es posible que en los costes de transporte haya plus trabajo y por tanto que el capital pueda extraer de ellos plusvalor? Y la respuesta además es, el caso es exactamente igual al de la producción inmediata. Y la plusvalía originaria del producto transportado solo puede obedecer a que no se paga una parte del tiempo de transporte a los obreros, ya que aquella es plus tiempo, está por encima del trabajo necesario para vivir. Extraer metales de las minas. Recordemos, los metales no tienen valor, lo aporta la naturaleza. Extraer metales de las minas o transportar mercancías al lugar de su consumo, en ambos casos estamos ante un movimiento en el espacio. El mejoramiento de los medios de transporte y comunicación cabe asimismo en la categoría del desarrollo de las fuerzas productivas en general. Bien. Tanto para Marx, está claro, está evidente también en la teoría de la plusvalía y en otros sitios, que la circulación de las mercancías, el transporte de las mercancías, es parte del proceso de producción, genera plusvalía, no solamente un momento de consumo de plusvalía, como otras actividades, y se rige por las mismas reglas de explotación, de la fuerza de trabajo, etc. En un momento dice que hay otros, al igual que la minería, el transporte de las mercancías, la rama de los medios de comunicación tiene unas características especiales, pero no las desarrolla. Los medios de comunicación tienen una particularidad, lo enuncia, pero no hace un desarrollo de esa particularidad. No sé si estará más adelante, porque realmente hubiera sido interesante en estos momentos. Bien, después de hacer esta reflexión sobre el transporte, pues analiza
digo, la infraestructura sobre la que se desarrolla el transporte. La infraestructura construida, porque el transporte también se puede hacer por mar, pero de eso no hace referencias. Analiza las obras públicas y en concreto las carreteras. Que el transporte no es solamente el camión que lleva la mercancía y el trabajo que cuesta llevar esa mercancía en el camión, sino que es también la ruta por la que la carretera por la que se efectúa la actividad de transporte. Y a este tema le dedica una reflexión interesante, interesante incluso de la perspectiva, digamos, más inmediata o más de política económica. En la medida en que la circulación misma trae aparejados costos, en la medida en que requiere plus trabajo, aparece ella misma como incluida en el proceso de producción. En este aspecto, la circulación aparece como momento del proceso inmediato de producción. En la producción orientada directamente al uso y que no intercambia más que el excedente, los costos de circulación solo afectan al excedente, no al producto principal. Cuanto más se funda la producción en el valor de cambio, es decir, a medida que se va desarrollando la sociedad capitalista y va penetrando en nuevas actividades, y por tanto en el intercambio, tanto más importantes se vuelven para ella las condiciones físicas del intercambio, los medios de comunicación y transporte. El capital, por su naturaleza, tiende a superar toda barrera espacial. Por consiguiente, la creación de las condiciones físicas del intercambio, de los medios de comunicación y de transporte, se convierte para él, y en una medida totalmente distinta, en una necesidad. La anulación del espacio por el tiempo. Recordemos toda la reflexión que ha hecho anteriormente y que está muy presente, por ejemplo, en el tomo segundo del Capital, sobre el tiempo de rotación y de circulación del capital, y al que también ha hecho referencia en las páginas anteriores. Cuanto más se funda la producción en el valor de cambio y por tanto en el intercambio, tanto más importantes se vuelven para ella las condiciones físicas de intercambio, los medios de comunicación y transporte. De los medios de transporte ya he hablado. Por lo demás, las vías de comunicación estuvieron a cargo originariamente de la entidad comunitaria y más tarde, por largo tiempo, de los gobiernos, como simples deducciones de la producción. Derivan del plusproducto colectivo del país, pero no constituyen una fuente de su riqueza. Esto es, no cubren sus costos de producción. Desde los orígenes, antes del desarrollo de la producción fundada en el valor de cambio. Es decir, antes del capitalismo, la construcción de los caminos forma parte de es competencia de la entidad comunitaria, del grado de la realidad socializada de las sociedades antiguas. Y en la sociedad capitalista tiende a ser expresión o desarrollada por la nueva entidad que expresa esa socialización o ese carácter comunitario de la sociedad capitalista, que es el Estado. Tarea del Estado. Y hace una reflexión. Para que la construcción de carreteras fuera una actividad estrictamente capitalista, se tendrían que dar una serie de condiciones que en la práctica no se dan. Es indiferente que la construcción se efectúe mediante prestaciones personales o mediante impuestos. Se le construye solo porque es un valor de uso indispensable para la comunidad. Porque ésta lo necesita a cualquier precio. Trátase, por cierto, de un plus trabajo, es decir, un trabajo por encima del trabajo que se dedica a la valorización del capital, que el individuo tiene que ejecutar ora bajo la forma de la prestación, ora bajo la forma mediada del impuesto sobre el trabajo directo necesario para su subsistencia. Es decir, todavía en la época de Marx, en muchos pueblos, en las carreteras que llevaba el pueblo lo hacían pues, los habitantes de forma colectiva. Otras carreteras estaban en manos del Estado y se financiaban ¿cómo? Con impuestos. ¿Para qué siguen los impuestos? Para hacer las autopistas. Otra cosa es que luego se hagan concesiones privadas de esas autopistas.
Trátase, por cierto, de un dado de tal. Pero en la medida en que es necesario para la comunidad y para cada individuo como miembro de la misma, no es un plus trabajo ejecutado por él, sino una parte de su trabajo necesario, del trabajo que es imprescindible para que él se reproduzca como miembro de la comunidad. Y con ello reproduzca la entidad comunitaria misma, la cual es a su vez una condición general de la actividad productiva del individuo. Si el tiempo de trabajo se consumiera íntegramente en la producción inmediata, o para expresarlo de manera inmediata, si fuera imposible recaudar impuestos suplementarios para este fin determinado, el camino habría quedado sin construirse. Es interesante esta reflexión de Marx, porque nos dice que incluso en la sociedad basada en la producción de valor de cambio, en la sociedad capitalista, hay una dimensión que escapa al proceso inmediato de producción del capital, que forma parte de la socialización, de las formas de socialización que existe también en esta sociedad. Podríamos, como miembro de la comunidad. No es parte de su trabajo, es parte del trabajo necesario para su reproducción colectiva, no para su reproducción individual. Las carreteras prefiguran hoy, en el capitalismo de hoy, el socialismo de mañana. El obrero que supera el proletariado es el peón caminero. Que ya decía aquello de que empleado del Estado que muera reventado no merece ser enterrado por lo sagrado. Es decir, el peón caminero de Rosales ahí en Cantabria. Bien. Si el tiempo de trabajo se consumiera íntegramente en la producción inmediata, o por expresarlo de manera inmediata, si fuera imposible recaudar impuestos suplementarios para este fin determinado, el camino habría quedado sin construir. Si se considera la sociedad como si fuese un individuo, el trabajo necesario consistiría en la suma de todas las funciones de trabajo especiales, a las cuales la división de trabajo ha vuelto autónomas. Bien, aquí hace una discreción sobre las necesidades. La riqueza, considerada desde el punto de vista material, no consiste en otra cosa que en la multiplicidad de las necesidades. Nos está diciendo que quien multiplica las necesidades es el capital, pero también las necesidades comunitarias se manifiestan en la propia sociedad de producción de capital. Y si la sociedad capitalista se va desarrollando, ¿por qué entonces la construcción de caminos no se convierte en un negocio privado, en un negocio de individuos, como la producción de cualquier otra mercancía? Y aquí viene la explicación. Para que el capitalista pueda emprender la construcción de caminos como negocio a su costa, para incluirlo en el proceso, dinero, mercancía, dinero, se requieren diversas condiciones, todas las cuales coinciden en esta: que el modo de producción fundado en el capital se haya desarrollado hasta su más alto nivel. Su más alto nivel. Todavía no ha llegado, pero puede que lleguemos a encontrar la privatización, no de la gestión de las carreteras, sino la producción privada de carreteras. Por tanto, el consumo individual mediante la entrega de dinero de ese bien que tiene una utilidad particular y general. Primero, se da por supuesto una magnitud del capital concentrado en sus manos, como para poder emprender trabajos de tales proporciones y de rotación y valorización tan lentas. Por consiguiente, la más de las veces, capital por acciones, modalidad bajo la cual el capital no solamente en sí, según su sustancia, sino según su forma, como fuerza y producto social. Interesante esta expresión de el en sí y el para sí. El capital en sí expresa su sustancia. Para sí, el para sí, expresa la forma. Se exige de él, además, que reditúe intereses, no beneficios. Puede redituar más que intereses, pero no es necesario. Aquí aún no cabe investigar más este punto. No se ha desarrollado todavía el capitalismo hasta ese nivel. Tercero, como supuesto, un tráfico tal, comercial ante todo, un tráfico se refiere a la
transporte por carretera que haga rentable el camino. Esto es, que el precio que se exija por el uso del camino valga tanto como el valor de cambio para los productores o suministre tal fuerza productiva que les permita pagarla tan cara. Aquí se intentó, recordemos en el Anillo de Madrid, donde se dan estas condiciones, se hizo una carretera privada que fracasó, porque el nivel de desarrollo de la producción fundada en el capital en este país no ha llegado hasta su nivel más alto, como decía Marx. Y aunque hay un uso intensivo del transporte, también el hecho de que existan carreteras públicas, pues llevó al fracaso a ese proyecto de carretera privada. Cuarto, que ha de gastarse en estos artículos de locomoción una parte de los réditos obtenidos por la riqueza que los aprovecha. Los esenciales empleos siguen siendo estos dos supuestos: un capital disponible en el volumen requerido para este objetivo y que se dé por satisfecho con un interés, y para los capitales productivos, para el capital industrial, pagar el precio por una ruta debe significar una valorización de sí mismos. Es decir, que las condiciones que pone es que si son satisfechos con un interés y no con un beneficio, quiere decir que está por debajo de la tasa media de ganancia. A eso viene a referirse. Y después que el uso intensivo de las carreteras para el propio capital acorte o permita acortar el periodo de rotación del capital de tal forma que permita acelerar el proceso de valorización. Si es así, pues puede haber carreteras privadas. Pero si no, pues seguiremos en el marco de las obras públicas. El capital en cuanto tal, suponiendo que haya alcanzado la envergadura necesaria, no producirá caminos, sino cuando la producción de estos se convierta en una necesidad para los productores y en especial para el capital productivo mismo, lo cual es una condición para la obtención de beneficios por el capitalista. Para que emprenda su realización el capital, en vez del gobierno, que representa a la comunidad, a la entidad comunitaria en cuanto tal, el más alto desarrollo de la producción fundada en el capital. El abandono de los trabajos públicos por el Estado y su pasaje al dominio de los trabajos emprendidos por el capital mismo son índices del grado en que la entidad comunitaria real se ha constituido bajo la forma del capital. Es decir, que de alguna forma, en ese pasaje necesario por la forma capitalista, Marx entiende que incluso la forma de producción de determinados bienes, en este caso carreteras, por la entidad comunitaria, en el proceso de desarrollo de ese pasaje necesario y en la evolución de ese pasaje necesario, pues tenderá a desaparecer, a convertirse en producción del capital, antes de que se pueda trascender la producción mediante la producción de valor de cambio, por el procedimiento de la generación de valor de cambio. Entonces el capital echa la carga sobre los hombros del Estado. Bueno, aquí habla cómo hace una referencia a cómo en Estados Unidos pues el ferrocarril sí se ha podido construir mediante como iniciativa privada, sociedad por acciones, pero las carreteras no. Por lo tanto, el capital echa la carga sobre los hombros del Estado, o bien allí donde éste ocupa tradicionalmente aún una posición superior con respecto al capital, el Estado todavía tiene el privilegio y la voluntad de compeler la colectividad a invertir una parte de su rédito, no de su capital, en tales trabajos de utilidad pública, que al mismo tiempo se presentan como condiciones generales de la producción y, por tanto, no como condición particular para este o aquel capitalista. Y mientras el capital no adopta la forma de la sociedad por acciones, busca siempre solo las condiciones particulares de su valorización. Las colectivas las transfiere al país entero en calidad de necesidades nacionales. El capital solo acomete empresas ventajosas desde su punto de vista. ¿Cuándo se da ese desarrollo más alto del capital? Que obviamente en 1857 Marx prevé que va a ocurrir, pero no sabe cuándo. Y incluso hoy, 100 años después, todavía, o más de 100 años después, no sabemos si se ha llegado ya a ese nivel. El más alto desarrollo del capital ocurre cuando las condiciones generales del proceso social de producción
no se crean a partir de una deducción del rédito social, de los impuestos estatales, donde es el rédito y no el capital el que aparece como fondo de trabajo, y el obrero, aunque es un asalariado libre como cualquier otro desde el punto de vista económico, está sin embargo en otra relación. Es decir, el obrero, la fuerza de trabajo que trabaja para el Estado, está en otra relación distinta a la fuerza de trabajo capitalista. La fuerza de trabajo que forma parte del proceso de circulación del capital. Interesante también esta anotación. Está en otra relación que él no va a desarrollar en este texto. Hace más, esta reflexión aparece más adelante de otra forma, pero aquí no está desarrollado. Sino del capital en cuanto capital. Ello revela, por un lado, el grado en que el capital ha sometido a su dominio todas las condiciones de la producción social y, por otro lado, consiguientemente, en qué medida está capitalizada la riqueza social. El más alto desarrollo del capital ocurre cuando toda la riqueza social está sometida a la lógica del capital, al control directo y a la reproducción bajo la forma de capital. Capitalizada la riqueza social reproductiva y se satisfacen todas las necesidades bajo la forma del intercambio. También las necesidades del individuo puestas como todas las necesidades bajo la forma del intercambio. Es decir, cuando absolutamente todo está sujeto a la lógica del capital. Incluso la alimentación, la reproducción física del capital del trabajo vivo. Proceso que, como sabemos, está avanzando a buen ritmo en el último siglo, también bajo determinadas formas ideológicas que se presentan como igualación, pero que en realidad es igualación bajo el capital, en última instancia. No voy a decir a qué ideologías me refiero, porque creo que son bastante conocidas. También las necesidades del individuo puestas como sociales, esto es, las que satisface y experimenta colectivamente, con otros, por ejemplo, la necesidad de carreteras, y cuyo modo de satisfacción es por su naturaleza social. También estas son no solo satisfechas, por ejemplo, las culturales, por ejemplo, sino también producidas a través del intercambio. Termina esta parte que estamos estudiando hoy con estas reflexiones. El trabajo puede ser necesario y no ser productivo. El trabajo empleado por el Estado. Por consiguiente, todas las condiciones generales colectivas de la producción, mientras tanto no pueda ocurrir su creación por el capital en cuanto tal bajo sus condiciones, se cubren con una parte del rédito nacional. Se producen necesidades de consumo individual o colectivo bajo lógicas que no es la lógica del capital. Los que trabajan en ese proceso no producen plusvalía. El profesor universitario, ya lo hemos discutido con la teoría de la plusvalía, en una universidad pública no produce plusvalía, en una universidad privada sí. Aunque el trabajo es exactamente el mismo. Se cubren con una parte del rédito nacional, del erario público, y los obreros no se presentan como trabajadores productivos, aunque aumenten la fuerza productiva del capital. El resultado de nuestra discreción es, por lo demás, que la producción de medios de comunicación, que ha dicho que tiene una particularidad que no ha desarrollado, de las condiciones físicas de la circulación, carreteras, entra en la categoría de producción del capital fijo, por lo cual no constituye caso particular alguno, solo que paralelamente se ha abierto ante nosotros la perspectiva que a estas alturas de las cosas aún no podemos trazar rigurosamente, porque estamos en el momento del análisis de la particularidad del capital, de una relación específica entre el capital y las condiciones generales, colectivas de la producción social, a diferencia de las del capital particular y de su proceso particular de producción. Una relación específica entre el capital y las condiciones generales colectivas de la producción social. La relación entre capital y Estado, podríamos decir de forma simplificada. Ya notaba que ahí había un elemento de reflexión y de análisis que aquí deja notado.
Bueno, aquí con esto llegamos a la página 24, solamente quiero llamar la atención sobre una nota que está en la página 18 que me parece especialmente interesante. Que el capital no tiene que habérselas con el trabajo aislado, sino con el combinado, que en y para sí es una fuerza social combinada, es un punto que tal vez habría que tratar ya aquí, en la historia general del surgimiento del capital. Cuanto más se funda todavía la producción en el trabajo meramente manual, en la aplicación de la fuerza muscular, etcétera, en suma, en el esfuerzo y el trabajo físico de los individuos, tanto más el aumento de la fuerza productiva depende de su colaboración masiva. En el artesanado semiartístico surge la antítesis entre la especialización y el aislamiento, destreza del individuo, pero trabajo no combinado. El capital, en su desarrollo real, combina el trabajo de masas con la destreza, pero de tal suerte que el primero pierde su poder físico y la destreza no existe en el trabajador, sino en la máquina y en la fábrica, que a merced de la combinación científica con la máquina actúa como un todo. El espíritu social del trabajo adquiere una existencia objetiva independiente de los obreros individuales. Si habéis leído el texto de Harry Braverman sobre el capital monopolista, lo que estudia en ese libro es precisamente el libro de trabajo manual y trabajo intelectual, lo que estudia es precisamente esto que aquí señala Marx en 1857. El proceso de producción capitalista es un proceso masivo de socialización de la fuerza productiva, pero de socialización de la fuerza productiva bajo el dominio del propio capital. Y el dominio del propio capital se expresa en que es el capital constante, el trabajo muerto, lo he dicho anteriormente, el capital fijo, la máquina, la que expresa la destreza, la que expresa, lo que he dicho antes, el esfuerzo, el trabajo, la especialización, la destreza del trabajo ahora combinado. El trabajador se convierte de ser el sujeto del proceso de trabajo precapitalista en ser objeto del proceso de producción capitalista, junto con el capital constante. Es parte del capital. Bueno, pues hasta aquí mi exposición de las páginas que teníamos para hoy. Si a alguien le ha llamado la atención alguna de las cuestiones del texto, que lo comente, que diga algo, o de la propia exposición. Tengo un par de dudas y unos cuantos comentarios, así que si hay alguien antes que yo, igual que diga él primero y luego yo me voy gestionando. Bueno, tener esto. A ver si alguien quiere comentar algo. ¿Alguien quiere? Andrés, Adrián, Enrique, Alman, ¿alguien quiere decir algo? Sí, yo una cosilla. Dale. Que me parece interesante y que este tratamiento que hace del tema de las obras públicas, y bueno, yo ahora justo estoy trabajando este tema y estoy leyendo el libro terminé el libro de Lise Vogel, que no sabéis, de la teoría de la reproducción social, etcétera, y me parece bastante interesante la relación o analogía que se puede hacer entre ese trabajo de obras públicas, entre comillas, que es un trabajo que no sirve, creo que has puesto una cita al final, algo así como que no sirve al capital individual particular en su proceso de producción de capital, sino que es una condición de ese proceso de producción del capital, y cómo se puede hacer una analogía a eso con el trabajo doméstico, es decir, el trabajo doméstico no remunerado, que como tal no entra en lo que los marxistas pueden llamar como trabajo productivo, pero que cumple una labor fundamental a la hora de sentar precisamente las condiciones de reproducción del capital. Y cómo en este caso es una base más y se inserta en el proceso de reproducción del capital en sí, y que por lo tanto no es ni un modo de producción precapitalista, como pueden decir pues eso, Dalla Costa y demás feministas materialistas, sino que es una parte indisoluble de ese modo de producción capitalista, pero que como tal, digamos que no está, y yo creo que esto es algo que se trabaja también en el tema este de, no sé si el capítulo es este, la subsunción real, la subsunción formal, etcétera,
no se trata de un trabajo subsumido realmente, pero sí formalmente al modo de producción capitalista, porque precisamente sirve para la reproducción de una de las condiciones de ese modo de producción capitalista, que en este caso es la fuerza de trabajo, que creo que es también lo que parcialmente se está dejando caer aquí, que sirve para reproducir esa colectividad. Y al fin y al cabo la colectividad dentro de la sociedad capitalista es básicamente la reproducción de fuerza de trabajo por una parte, la reproducción del capital por otra. Bien, pertinente la precisión. ¿Alguien más? ¿Online? Buenas. Dale, dale. Hola. Sí, Sí. dos cosas. Entonces, ha habido una parte en la que has comentado, bueno, ha surgido una interrogación ahí sobre si hay creación de valor o no entre el momento de la producción y el momento del dinero. Entiendo que ahí te refieres al comercio, ¿no? El comercio es algo que está subsumido, ¿no? O que está implícito dentro de todo el proceso de circulación del capital. Para Marx, el comercio no es un momento del proceso de circulación, sino que está dentro del paso de M a D y de D a M. Es decir, en lo que está analizando aquí, que dice que es el momento 2, en este momento, pero también en el momento 3 y 4, está implícito el comercio, O de sea, una forma particular. D acá es de dinero, digamos, de prima K se refiere a capital, ¿no? Capital fijo. M es el dinero, la Sí, mercancía, y D es el dinero. Entonces, sí, el capital bajo su forma de mercancía se sí. transforma en capital bajo su forma de dinero, entre otras cosas, mediante el transporte y el comercio, y más cosas. El comercio es un momento esencial. Pero digamos que el comercio no es un concepto, es un momento del proceso de metamorfosis del capital mercantil en capital dinerario. Y lo mismo de la transformación del capital dinerario en capital constante, por ejemplo. El mercado, el comercio, la tienda donde se compran las máquinas, la tienda o el almacén o la propia empresa, en fin, el stand que tiene, o el concesionario de los camiones donde se compran los camiones, forma parte de ese momento, de la conversión del capital bajo su forma de dinero, en su conversión del capital en su forma de mercancía, en este caso de capital constante, que se va a utilizar en el proceso de producción. Pero Entonces, no reduzcamos la circulación, no reduzcamos la circulación del capital al comercio. sí, sí, lo he entendido. Entonces, ¿a qué te referías exactamente cuando comentaste, bueno, no sé si lo recuerdo exactamente bien, como que había una cierta duda, que luego respondiste que sí, en que si había ejercicio del valor, o sea, si había valor o si se creaba valor el momento desde la producción hasta la transformación de nuevo en dinero. Creo que fue quizás anterior No, a sí, esa diapositiva. sí, ¿Qué te ya sé. referías en ese Está momento? aquí y estaba aquí. La cuestión que aquí nos interesa es, no interviene en la determinación del valor un momento que es independiente del trabajo, que no deriva directamente de él, sino que dimana de la circulación misma. Esta es la pregunta que le interesa a Marx en este momento. Interesa a él. O sea, de que si se puede crear, digamos, valor de la nada, ¿no? Tanto que le gusta eso a los liberales, No ¿no? es exactamente eso. No es crear valor de la nada. ¿eh? Sin Ya, intervención del trabajo. ya ha dicho que el valor, ¿dónde estaba eso? La circulación del capital pone el precio, no solo formalmente, sino de manera real, en cuanto pone el valor. La velocidad, entonces la pregunta, ¿no interviene en la determinación del valor un momento que es independiente del trabajo, que no deriva directamente de él, sino que dimana de la circulación misma? La respuesta es sí.
porque el proceso de circulación puede durar más o menos tiempo. Y a medida que se reduce el tiempo y los mecanismos de la circulación pueden reducir ese tiempo, por ejemplo, si en lugar de caminos tenemos carreteras y si en lugar de carreteras tenemos autopistas, con la contribución no de la producción capitalista, sino de la producción socializada en manos del Estado. Se acorta el tiempo de circulación. Por lo tanto, se acelera el momento de la valorización. No es que el valor surja de la nada, sino que el mismo proceso de producción, el mismo momento P, con el mismo resultado de ese momento P, resulta en un determinado espacio de tiempo, en mayor o menor creación de valor, en función del ritmo al que se reproduce. O sea, lo que en la economía no clásica llaman un incremento de la productividad. Bueno, lo que Marx llama aquí, dice, al final de la sección, dice, a ver, como decía, que se ve la perspectiva, en una relación, no, que las carreteras no se presentan, los trabajadores que trabajan en las obras públicas, en la creación de carreteras, no se presentan como trabajadores productivos, aunque aumentan la fuerza productiva del capital. Es decir, en la circulación, en la mejora de las carreteras, que no es un proceso capitalista en sí mismo, dice Marx, aumenta la fuerza productiva del capital. Sí, lo he entendido. La fuerza productiva del capital es algo más que la productividad, pero bueno, puedes llamarlo productividad también. Vale, pues muchas gracias. Muy bien. Hola, Sí, soy Santa María. sí, dale. Primero, saludarlos a ustedes después de este receso y qué bueno que estamos por acá otra vez y que podemos, aclarar dudas o poder hacer preguntas como las que yo hago. Reciban mi saludo primero. Gracias. A ver, ¿qué es lo que podemos concluir? Yo entiendo que Marx se detiene en el asunto del transporte, porque al hablar del ciclo, de eso que él llama el perpetuum mobile, que me parece que ese latín que utiliza Marx es fundamental para entender esta parte. Todo está en perpetuo movimiento, sencillo, pero que nos permite explicar. Por eso también se ve la necesidad de preguntarse el proceso de qué tanto la circulación genera valor, que esa es la pregunta. Lo que yo pregunto es si la respuesta es no, no genera ningún valor, porque él dice que ningún capital, por ahí en alguna parte, contiene otra cosa que trabajo. O sea, lo que yo pregunto es cuál es la respuesta final. Entiendo bien o quiero entender esto que tú decías, Joaquín, que no es posible separar circulación, producción, como lo hacen algunos, o llegar al absurdo de pensar que la circulación es la que genera valor. El valor lo genera el trabajo y la circulación es parte de ese proceso que él llama ahora en esta parte circulación de capital. Sí me gustaría que se concluyera entonces cuál es la conclusión. La otra pregunta que agradecería es cuando se refiere al Estado, en la página 21, dice que el Estado invierte una parte del rédito. ¿De dónde procede el rédito? Son los impuestos. ¿Qué es? Porque es el entendido de que el Estado no está jugando un rol capitalista ahí, no es un empresario, es un administrador
creo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es ese rédito? Pues, ¿no? Esas son mis dudas. Gracias. Bueno, la primera voy a responder adelantando la primera frase de las páginas que tocan para la semana que viene. En la página 24 dice: la circulación se efectúa en el espacio y en el tiempo. Del tiempo he hablado anteriormente, respondiendo a la pregunta, al comentario de Adman, creo. En el espacio y en el tiempo. Desde el punto de vista económico, la condición espacial, el transporte del producto al mercado, forma parte del proceso mismo de producción. Es decir, que la circulación de la mercancía a través de la carretera forma parte del proceso de producción. Luego es un momento de la producción de valor. El producto no está realmente terminado hasta tanto no se encuentra en el mercado. Es verdad que esta cuestión está mejor explicada, en mi opinión, en las teorías de la plusvalía. Pero el producto no está realmente terminado hasta tanto no se encuentra en el mercado. Eso por una parte. Por otra parte, vuelvo a la reflexión de la página 3, inicial. Decía, a ver dónde está. La circulación del capital pone el precio, no solo formalmente, sino de manera real, en cuanto pone el valor. La circulación pone el valor. ¿Qué quiere decir esto? Pues me atrevo a hacer la siguiente interpretación. En el momento P, en el momento de la producción, el trabajador no crea valor. Crea objetos. Crea zapatos, crea mesas, crea computadoras, crea lo que esté produciendo. Lejía, en fin. Medicinas, crea objetos. Pero como ese proceso de creación de cosas útiles, de valores de uso, se realiza bajo la lógica capitalista, esos objetos solo llegan a cumplir su función si se expresan como valor de cambio. Y solo se expresan como valor de cambio cuando se intercambian por dinero. Y por una cantidad de dinero mayor que la que costó producirla. Y pueden expresarse como una cantidad de dinero mayor que la que costó producirla porque el proceso de producción de esos objetos se hace con trabajo asalariado. Es el carácter del trabajo como trabajo asalariado el que permite que una parte del tiempo de trabajo se abone en forma de salario y otra parte se lo apropia el capitalista en forma de plusvalía. Y que ambos, ese valor añadido, se exprese en el precio de la mercancía. Pero si no, si el objeto no circula, no expresa su valor. Si se queda en el almacén de la fábrica, no tiene valor de cambio. Es un objeto útil. Y si llega un ladrón y lo roba, imaginemos una mesa, pues tendrá una mesa en la que apoyarse. Pero como objeto, como valor de uso, no como valor de cambio. ¿Dónde está su valor de cambio? En ninguna parte. Si alguien lo roba para su uso personal de la fábrica, ese objeto no tiene valor de cambio. Solo tiene valor de uso. Por tanto, que la cosa es dialéctica. Es un proceso complejo. Si alguien quiere hacer otro comentario al respecto. Y la segunda cuestión, la del rédito, si la quieren responder otros. Yo quería añadir a este debate que teníamos ahora y un poco más de claridad, aunque estoy mayormente de acuerdo con lo que decías, Joaquín. No, el hecho de que una cosa es el valor de cambio y otra cosa son valores de uso, ¿no? Entonces, claro, el obrero produce valores de uso, pero no es hasta que se valoriza que han demostrado que tienen un valor como valores de cambio en la sociedad capitalista, que es un poco lo que vemos cuando hablamos de la socialización de la producción y que también se socializan las necesidades, que estas quedan subsumidas a la lógica capitalista.
que también es lo que veíamos con el Estado en cierta medida y que, bueno, luego entrar en esto. Pero, pues eso, por comentarlo un poco más, por añadir otro comentario en la misma línea, que igual lo clarifica, el obrero cuando produce sus productos ha producido valores, pero no valores todavía validados por el capitalismo. Cuando Marx dice que la circulación pone de forma real el precio y el valor, yo creo que está haciendo referencia a que un capitalista puede valorar su producto en un precio X, pero el mercado puede darle una lección en los próximos meses, años, por el cual su producto pues al final se ha vendido por un precio distinto. Es decir, al final esto es una relación entre muchos sujetos, muchos individuos capitalistas, muchos compradores y vendedores que van de esa forma determinando el precio. Precio que evidentemente está ligado a unos costes de producción y a un trabajo contenido en dicha producción. Producción que, como estamos viendo aquí, no acaba con el mero hecho de tener el producto útil, sino que hay que añadirle el transporte espacial también. Y yo creo que es una de las cuestiones que estamos viendo, el transporte espacial como otro añadimiento de valor, como otro cambio que se produce en el producto. No es lo mismo, digamos, el caucho en Indonesia o en un país africano como, yo que sé, Guinea Ecuatorial, que el caucho en Alemania para hacer neumáticos. Ha sufrido un proceso de transformación que es de carácter espacial. Y luego con lo que hablamos de también la circulación, esa variante del tiempo, ¿no? O sea, aquí yo creo que a lo que hace referencia, y ya se ha comentado en cierta medida, es a la tasa de ganancia. Un capital que se valoriza más rápidamente, tal vez lo haga, bueno, seguramente lo hace porque se encuentra una rama específica de la producción y tal vez su tasa de ganancia media difiere en cierta medida con la de otros capitales cuya valorización es más lenta. Pero esto solo si tenemos en cuenta pues cada periodo de valorización. Si tenemos en cuenta tal vez un periodo de tiempo arbitrario, como puede ser un año o 5, ahí podríamos ver o observar unas tasas de ganancia más similares siempre de media, ¿no? Porque al final cuando hablamos de tasa de ganancia media, lo único que estamos haciendo es demostrar que hay una gran dispersión de tasas de ganancia fluyendo en el tiempo. Y luego, recapitulando algo que hablabais del Estado y de si había subsunción formal o real del trabajo y que el propio trabajo, la propia relación laboral del obrero asalariado con el Estado no es idéntica a la del capital, la que tiene con el capitalista. Yo creo que sí que hay cierta subsunción real en algunos casos, no siempre necesariamente, y que el hecho de que la relación con el Estado, entre Estado y empleado, no sea idéntica a la de capital y empleado, no quiere decir que no guarde o pueda guardar ciertas similitudes. Me voy al caso que en su momento estudié de China, cómo en los 90 se empieza a aplicar una serie de lógicas en las empresas públicas que se corresponden más que con la suplementación de un servicio o de un producto, con el hecho de incentivar una productividad, una competencia entre trabajadores y entre industrias. Entonces, ahí sí que podríamos observar, como también seguro que se hace en muchas instituciones del Estado español o de otros estados, cómo se aplican estas lógicas que no siempre son las idóneas para el desempleo del trabajo, el desempeño de ese trabajo y ofrecer ese producto o servicio, sino que están más vinculadas a estas ideas a veces exógenas, ¿no?, del capital, de productividad, competitividad, etcétera. Entonces yo sí que creo que puede darse el caso de un grado, tal vez no absoluto, pero cierto grado de subsunción real en el sentido de que el propio trabajo dentro del Estado adopte características y objetivos que sean la obtención de una ganancia y no tanto pues el hecho de establecer unas bases materiales y sociales que permitan la sociedad que tenemos a día de hoy. Entiendo yo que junto al desarrollo de las fuerzas productivas se produce también un desarrollo paralelo de instituciones sociales, ¿no?, que se van desarrollando y que existe una diferencia entre la herencia histórica de lo que ahora son gobiernos modernos, pero que en otra época eran otro tipo de gobiernos, en todo caso los aparatos estatales, que pues tiene una relación específica y diferente en cada situación con las fuerzas de producción capitalistas. Bueno, Joaquín ha mencionado el caso de las autopistas aquí en España y el fracaso de la autopista en Madrid, la autopista privada, pero bueno, la carretera privada. Pero habría que ver en el caso de Estados Unidos, que también se ha mencionado. Hemos hablado de los ferrocarriles y cómo los ferrocarriles se construyeron de forma privada en Estados Unidos en cierta medida, cuando se intentaba alcanzar los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, unir ambas líneas ferroviarias después de la Guerra de Secesión. Y lo que sabemos de aquel proceso es que sí, intervino la industria privada, pero también efectivamente lo hizo con ayuda estatal y cayó en unas corruptelas que fueron muy gordas y que, bueno, eventualmente le costaron la presidencia a Grant, en cierta medida. Es decir, que fue un escándalo público y un despilfarro de dinero. Entonces, pues mira, otra vertiente que tenemos que observar en este sentido.
Y ya un poco, un par de cosas más. Como menciona, estas situaciones en las cuales el Estado construye cosas que no son necesariamente productivas, esta frase que teníamos en la página 13, que dice, por lo demás, las vías comunitarias estuvieron a cargo originariamente de la entidad comunitaria y más tarde, por largo tiempo, de los gobiernos como simples deducciones de la producción, derivan del plusproducto colectivo del país, pero no constituyen una fuente de su riqueza, esto es, no cubren sus costos de producción. Me recuerda bastante el caso del imperio quechua, ¿no? Inca, como se le conoce, de cómo ellos en gran medida basan su poder estatal en el hecho de construir graneros y de adoptar un tipo de cultivo, en parte monocultivo del maíz, que igual no tiene ventajas nutricionales, pero tiene la ventaja de que es estable, es seguro, permite tener más población alimentada, se permite guardar mejor que las frutas y otro tipo de hortalizas. Entonces, bueno, pues tenía una serie de ventajas de cara a construir un aparato estatal y una sociedad comunitaria más desarrollada. Pero ¿cuáles son las obras fundamentales de este imperio? Bueno, pues aparte de construir graneros y de preparar terrazas para el cultivo, son carreteras, puentes y fortalezas, los cuales no tienen ningún tipo de impacto positivo en las fuerzas productivas de su sociedad. Es decir, por construir esas carreteras no estás incentivando un comercio que realmente apenas existe. Lo que estás haciendo es construir carreteras para unas fuerzas armadas, como podía ser en origen lo que hacía la República Romana. Luego cambiaría seguramente, pero en origen eso no tiene un impacto positivo. Entonces, vemos como evidentemente pues, estas instituciones sociales que aparecen junto al desarrollo de las fuerzas productivas, pues tienen también sus propios objetivos y su propia interrelación, ¿no?, con la producción de la sociedad. Y ya por último, una cosa que me llama la atención y que no se ha comentado es que en la página 5 vemos una propia corrección de Marx, si no me equivoco, donde nos dice que la duración no es aquí otra cosa que el tiempo de trabajo necesario para la elaboración del producto. Y Marx se anota a sí misma, falso. Es decir, digamos que lo que nos está diciendo es que el trabajo necesario y la duración del mismo no abarca toda la duración del proceso de producción, entiendo yo, y de circulación. Es decir, que tenemos momentos, tanto en la circulación como en la producción, que no están determinados por el hecho de que haya un trabajador interrelacionándose con un capital. Véase el producto X que está fermentando y tiene que estar un tiempo fermentando sin que nadie pueda interactuar con él, eso en el lado de la producción, o en el otro lado, en el de la circulación, cuando esas mercancías se están distribuyendo a sus puntos de venta y en ese proceso pues hay un lapso de tiempo que se pierde en el transporte espacial, pero también un lapso de tiempo que se pierde en el hecho de asignar esos productos o de que sean vendidos. Entonces, un producto que puede, ya sea por inflación, ya sea porque existe otra estrategia de precios, puede venderse a distintos precios a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que el impacto que tiene el hecho de que una mercancía esté parada en un almacén, pues es un impacto que también es relevante a la hora de tener en cuenta todas estas cuestiones de precio o sea, precio de producción, tasa de ganancia, etc. Y eso es un poco todo. Bueno, ¿das tu comentario? Yo por ir un poco en orden cronológico, también con respecto a lo que ha comentado Víctor, no esto último, sino el anterior, que era el lugar de referencia a esto último, adelantándome un año, por ejemplo, con lo del... Pues que son debates que se están dando contemporáneamente, pero también, o sea, en esa relación que hay del Estado y del trabajador, eso son cosas que también yo creo que se van muy bien en cuando tratemos, si es que vamos a tratar en los debates sobre la teoría del valor, pues tanto en Cuba como en la Unión Soviética, etcétera, etcétera, que también, aunque en apariencia ese proceso productivo sea estatal, comunitario, social, haciendo una especie de sinónimos entre tres cosas que pues, no tienen por qué concordar, no implica el hecho de que se haya superado esas lógicas productivas capitalistas o esa lógica inherentemente capitalista. Y luego, pues quitando eso, yo también tenía apuntado lo que justo acaba de comentar Víctor de la página 5, y yo aparte también yo aquí había hecho dos lecturas. Una era la que acaba de comentar ahora Víctor, y luego la otra que se me había ocurrido era el hecho de que, claro, de que el tiempo de trabajo, o sea, la duración que está en este proceso no tiene que concordar con el tiempo de trabajo necesario en el sentido de que no, o sea, entender el tiempo de trabajo necesario como, pues, la media, por así decirlo, ¿no? Como dice en otros sentidos. O sea, que si, pues, yo tengo una maquinaria o unas vías, pues
que están viejas, por así decirlo, que ese tiempo de trabajo necesario va a ser menor que a la duración que yo tenga que tener en ese proceso. Que yo creo que es básicamente lo que quiere decirme. O sea, yo esas son las dos lecturas que había hecho. Luego también, pues un comentario, porque me ha parecido con también análisis contemporáneos que se suele hacer también en la página 6, cuando pues Marx en el proceso de la circulación y de la autorrevalorización hace referencia a la velocidad de la circulación que suple la masa del capital. Yo sí que es verdad que, bueno, ahora justo se está empezando a volver a leer, pero hace años, o sea, en artículos y cosas así de hace años se leía todavía más en la época de la burbuja inmobiliaria y tal, análisis en los que se hacían de cómo el capital, por así decirlo, primero intentaba abarcar espacial y temporalmente todos los sectores en los que esa velocidad de valorización fuera ínfima. Entonces, claro, eso lo iba suplantando, pues abarcando cada vez más sectores en los que cada vez ese tiempo de valorización fuera mayor. Y en esa relación que había, en el hecho de ya ir entrando en la industria inmobiliaria o de grandes infraestructuras, etcétera, etcétera, en esa relación que había entre las crisis cíclicas del capital o las recesiones o como se quiera llamarlo, y el hecho de ese tiempo de valorización muy, muy alto que hay por esa gran masa de capital que se tiene que movilizar. Esto pues supongo que Joaquín y Víctor pues sabrán bastante más del tema porque por lo que les traen cuenta de que son de los temas que tratan. Y luego también, hilando con lo que se ha comentado al principio, que ha comentado Joaquín, en la página 8 me ha parecido interesante una frase que creo que se ha pasado por alto, que dice más o menos como a la mitad. Todos los momentos del capital que aparecen implícitos en él si se le considera según su concepto universal. Adquieren una realidad autónoma y se manifiestan tan solo cuando aquel se presencia realmente como muchos capitales. O sea, haciendo también referencia a lo que comentaba Joaquín al principio de que al principio como trata un solo capital que luego se traspasa a los muchos capitales para explicar el resto de cosas. Luego también hay que esto es una pregunta, que esto sí que no lo he acabado de entender muy bien, pero que en la página 14, no sé si Marx se corrige, que entiendo que sí también, pero hace una pregunta como al inicio prácticamente del segundo párrafo que dice: el capitalista pues gana aquí ya que genera plus trabajo y por lo tanto plus valor, y en la nota a pie de página pone pasaje tachado, no sin duda, entonces procede su beneficio, el público le paga intereses. Entonces no entiendo muy bien qué se supone que es lo que está tachando ahí, ni a qué se está como corrigiendo de lo que dice. O sea, ahí sí que no lo he entendido muy bien. Lo que está tachado es el pasaje que aparece en la nota a pie de página. Lo que está tachado es a pie de página, en la pie de página. Viene después de el capitalista pues gana aquí ya que genera plus trabajo y por tanto plus valor. No, sin duda. ¿De dónde entonces procede su beneficio? El público le paga intereses y beneficio. En la medida en que el camino le facilita la producción o el intercambio, sí. Eso es lo que está tachado. Vale, es que no entendía, por eso es que antes lo he leído un par de veces y no entendía. Y luego también me ha parecido interesante la reflexión que hace, que creo que también nos ha comentado en la página 17, cuando está hablando pues del arado y de la agricultura como cuestión natural que se sustenta en sí misma, y pues como pues la industria de seda pues al final que hay encuentra pues algo que se convierte como necesario para él y que es como externo a sí mismo. La reflexión que hace o cómo plantea que el lujo es la antítesis de lo naturalmente necesario. Necesidades imprescindibles son las del individuo reducido él mismo a un sujeto natural. El desarrollo de la industria suprime esa necesidad natural, así como aquel lujo en la sociedad burguesa, por cierto, sigue ahí. Me ha parecido en plan interesante esa antítesis que hace entre el lujo y lo naturalmente necesario, también para entender otros debates que se pueden dar que yo creo que tiene relación, aunque igual no una relación muy estrecha, entre cuánto vale realmente la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué más? Y luego también hay una cosa, por una lectura paralela que estaba haciendo, porque no tiene mucho que ver con el tema, pero es igual os suena, porque creo que últimamente ha sido bastante en boga, pero un libro de Kohei Saito, La naturaleza contra el capital,
que pues, me ha hecho bastante curioso porque en el libro, ha sido casualidad, pero en la página 18, la segunda nota, el Saito la cita como ejemplo de la enajenación en Marx. Lo cual a mí tampoco me ha parecido, o sea, que sí, que se puede como tirar ahí un poco del hilo, pero tampoco me parece que haya una lotura más clara, como por ejemplo hay en otros pasajes que hemos visto en los Grundrises, pues tanto en el tomo 1 como creo que hay más adelante. Y ya está. Muy bien. ¿Más comentarios? Pero entonces la nota esta de pie de página donde se indica que las obras públicas revierten en un valor para el capitalista, ¿es un valor válido o no? ¿Dónde? ¿En qué página? De lo que acaba de hablar el compañero, ha dicho ahí que había un viagina o algo así que estaba como tachado y que estaba, bueno, por lo menos yo he entendido que estaba indicando que el capitalista obtiene un plusvalor derivado de la obra pública que no paga él. La 14, lo que he dicho, pasaje tachado. Bueno, es que el párrafo lo que está expresando Marx son las condiciones que serían necesarias para que la producción de caminos se pudiera regir por las reglas del capital. Entonces, bueno, por lo visto ese comentario pues, le despistaba un poco respecto al objetivo fundamental, pero no creo que necesariamente lo haya tachado porque considere que es de dónde procede el beneficio. El público le paga intereses y beneficios. Obviamente el beneficio no procede de lo que el público paga, se expresa en lo que el público paga, con lo cual que lo tachara quiere decir que era una frase con la que no estaba muy de acuerdo. No sé, más cosas. Sí, aquí en este punto me parece que hay un elemento también interesante, ¿no? Que dice Marx, que ahora no puedo verlo porque se me ha acabado la batería, pero que dice que también una de las condiciones es que el propio Estado haya dejado los trabajos públicos abandonados, ¿no? En el abandono, no los esté tratando adecuadamente. Y en esta relación que yo comentaba antes, un poco exagerada tal vez, entre aparato estatal y burguesía, evidentemente el aparato estatal está subsumido, la burguesía es parte de la misma, está imbuido por su lógica y en mayor o menor grado pues sigue estas lógicas. Entonces, sin ser, como ya digo, una dicotomía exagerada, sí que vemos cómo hay luchas políticas internas de la burguesía por deteriorar los servicios públicos con la ilusión o más bien la pretensión de sustituirlos por actividades privadas, ¿no? Y eso pues lo hemos visto bastante con la sanidad pública, con los planes de pensiones, etcétera. Entonces, y ya insisto, hay distintos modelos de Estado. Tal vez cuanto más se disuelve un Estado, menos empresa pública tiene. Aunque el caso de Estados Unidos sería paradigmático porque no es el mismo. Entonces, entiendo yo que existen distintos equilibrios entre lo que se entiende por parte de la burguesía que debe realizar el Estado o no, o cuál es su grado de intervención, y esto parece obvio, pero yo entiendo que esto no es una cuestión estática, sino fluctuante, es decir, que esto va cambiando. Entonces, esto es un devenir político. Puede estar más o menos influido por las características de cómo se constituye históricamente Estados Unidos, lo que se quiera. Pero esto puede cambiar. Y también lo que me parece que estamos viendo es que cada vez más hay realidades que antes no se consideraban necesarias, pero a día de hoy sí, y que el Estado las intenta suplir. A saber, sanidad pública, paro, ahora se habla del ingreso mínimo vital, o sea, de la renta general. Entonces, parece ser que, digamos que el Estado abandona la empresa pública, pero la presión social por, digamos, cubrir unas necesidades que antes no se veían de la misma manera, pues también le imbuye una lucha, digamos, pues cuál va a ser
el impacto fiscal, cuánto se va a fiscalizar la sociedad o cuánta empresa pública va a haber con la burguesía. Entonces, estaría, digamos, en un impasse. Veremos ahora por dónde sale cada estado. Pero yo creo que, vamos, que Marx ya tiene un poco en mente esta lucha que puede darse entre burguesías y Estado. Bueno, burguesía, estados y proletariado y Estado. Claro, claro. Hoy en día un programa político comunista, es decir, ni de derecha ni de izquierda, sino comunista, que no incluya la socialización de determinados servicios, pues el que se contente con la socialización que hay ahora y su refuerzo cuantitativo, pero no solo la vivienda, los servicios bancarios o el acceso público a Internet, el acceso a las redes. Pues eso tiene que ser un bien colectivo. Por ejemplo, el acceso bancario me parece excelente porque podría ser perfectamente factible que para pagar las pensiones, etcétera, hubiera una caja de ahorros pública que ofrecía los servicios de una forma extremadamente diferente como lo hacen a día de hoy las entidades privadas, y en cambio algo que es el monopolio del dinero que debería estar en manos de los bancos centrales, pues ha sido dejado de la mano. Entonces todo el servicio monetario está en manos del sector privado. Sí, no, eso es como consecuencia de la falta de perspectiva de la izquierda, ¿no? Pero por parte del Estado y de las instituciones se exige al público, a la clase trabajadora, se exige que use los servicios privados del banco, porque si no vas al banco y no tienes una cuenta, ¿cómo te domicilio la prestación social? Bueno, son menos 10 y tenemos que ir cerrando porque nos van a echar, y antes hay que ver la cuestión de intendencia, por lo menos las próximas 2 sesiones, quién va a encargarse de ellas. ¿Quién se encarga de la próxima? ¿La semana que viene? Bueno, ya me la he encargado yo, que se me acumulan 2 en una semana, pero bueno. Muy bien. Yo creo y para la siguiente no tenemos a nadie. La semana que viene, ¿tú vas a intentar comprometerte para la siguiente? Sí, pero sí, eso, o sea, lo miro y... Bueno, entonces para la próxima semana, de la página 24 a la 40 y pico era, ¿no? Bueno, traer las leídas para poder participar más en el debate. Y nada, pues muchas gracias a todos y ahí seguimos. Como ha dicho Enrique, hasta que la fuerza aguante. Venga, hasta luego. Luego, el martes.